Negocios internacionales y su relación con las relaciones internacionales. Cuando nos ponemos a pensar acerca de la relación que tienen los negocios internacionales con el estudio de las relaciones internacionales, es preciso aclarar que de alguna manera, al referirse a interacciones sociales, a economía, a temas meramente políticos, medioambientales, culturales, sociopolíticos o de cualquier otra índole, siempre van a estar inmersas, siempre van y son intrínsecas, dado su naturaleza de la razón del individuo o de sociedad o sociedad de individuos de forma colectiva. Estas relaciones son muy importantes estudiarlas, ya que se sabe que muchas veces los temas meramente políticos y económicos juegan un rol importante en los negocios internacionales. También están asemejados a las características y formas del ser humano. Poniéndonos en contexto, hay que retroceder un poco a través de la historia. Acudir desde las caravanas de la ruta de la seda hasta las cadenas de suministro digitales del siglo XXI. La interacción entre actividad económica transfronteriza y poder político que ha definido la trayectoria de las civilizaciones. Se explora la relación simbiótica y a menudo tensa entre negocios internacionales y relaciones internacionales, demostrando cómo esta dinámica ha configurado el status quo mundial. Principalmente la economía no es un mero apéndice, por decirlo de alguna manera, de la política internacional, sino su infraestructura determinante. El poder estatal se proyecta y sostiene a través de la potencia económica, mientras que actores corporativos modelan la agenda global, creando un ecosistema interdependiente, donde las esferas comerciales y la geopolítica son inseparables. Hay que tener un poco claro que desarrollar un análisis histórico estructural que integre perspectivas de la economía, de la política internacional, conlleva muchos autores, muchos representantes o muchos precursores. En este caso vamos a hablar acerca de autores fundacionales a partir del diálogo de grandes escuelas de pensamiento o también grandes escuelas económicas. En primer lugar, tenemos a los mercantilistas y a los realistas. El comercio acá surgía como una extensión de la rivalidad estatal por el poder, donde en este caso los mercantilistas empezaban a ver nuevas formas de comerciar. Los realistas también aumentaban su poder y su sed de beneficio propio. Vemos en otro contraste el liberalismo y la interdependencia, que acá el comercio surgía como generador de cooperación y restricción a conflictos. Acá el liberalismo de alguna manera reducía la intervención del Estado y donde daba a demostrar y daba afluencia a las organizaciones internacionales. Y en este caso también los liberalistas, al aumentar el cooperativismo, también de alguna manera fomentaban también la cooperación financiera. En este caso también tenemos a los críticos con los neogramscinos. Estos prácticamente denotaban las estructuras de poder económico, como las corporaciones transnacionales y también creadores de hegemonía. Esta estructura nos da a demostrar algún recorrido cronológico temático desde el siglo XVII hasta la era contemporánea del siglo XXI, identificando puntos de inflexión históricos y autores seminales. Bien, ya veíamos ejemplos de claro de algunos autores o de algunas escuelas de pensamiento meramente económicos. Ahora, las fundaciones históricas y teóricas nos pueden dar a demostrar de alguna manera cómo estas relaciones fueron evolucionando a través del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, el nacimiento del sistema interestatal y la primera globalización.
Como todo internacionalista puede conocer, el evento clave para conocer sobre las relaciones internacionales es acerca de la Paz de Westfalia en 1648. Fue un evento canónico, dado que se establecían principios de la soberanía estatal, donde a través de enredadas, a través de luchas y disputas, se vio el papel preponderante del Estado por primera vez, donde alguna vez se habían creado un contenedor político sobre el cual operaría el comercio internacional. En este caso también tenemos en segundo lugar el mercantilismo, como lo mencionábamos. El autor principal en este caso es Thomas Moon, ya que articulaba que la riqueza nacional y el poder estatal se maximizaban mediante un superávit comercial. Es viendo el comercio como un juego de suma cero. Las compañías de las Indias Orientales de aquel entonces, como por ejemplo la británica y la holandesa, son el brazo de esta doctrina, fusionando explícitamente el interés comercial, la conquista territorial y la proyección de poder. El siglo XIX liberal, a partir del Tratado de Cowden-Chevalier entre Reino Unido y Francia, optimizaron el auge del libre comercio como ideología, impulsado por la hegemonía británica. Aquí los negocios internacionales en esta época se daban o se reflejaban a través de flujos de capital, comercio de bienes, que operaban como estabilizador del sistema bajo el paraguas de un poder hegemónico. El colapso del orden liberal y la Gran Depresión fueron dos eventos muy importantes que denotaron también la relación que tienen los negocios internacionales y las relaciones internacionales como una disciplina o como una ciencia, ya que el evento clave acá fue la ley arancelaria de Smoot-Hawley, que en prácticamente se veían aquellos rasgos propios del realismo, donde había y existía un proteccionismo extremo de Estados Unidos, donde se profundizaban la Gran Depresión y fragmentaba la economía global en bloques económicos rivales. En este caso, como las monedas que se veían en conflicto eran la esterlina, el dólar y el área del marco. Ahora bien, la gran transformación de 1944 se desarrolla un mercado autorregulado a escala global, ya que en el siglo XXI fue una utopía que inevitablemente provocó un contramovimiento social y político del proteccionismo, llevando al colapso de los 1930 y el acceso del fascismo. Ahora bien, otro evento importante y muy relacionado a este tema donde se ven los dos cimientos de las relaciones entre negocios y relaciones internacionales son los cimientos de las conferencias de Bretton Woods. Este evento fue clave, ya que en la conferencia de Bretton Woods podemos enlistar una serie de creaciones o fundaciones más bien, donde surgían, por ejemplo, las empresas y organizaciones internacionales que acudían también a términos meramente económicos, como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y entre otros. Esta reacción fue consciente al desastre de los años 1930, ya que se diseñó un sistema económico internacional incrustado en un marco político. En este caso, los autores e instituciones que destacaban fue John Keynes y Harry White, que en este debate el compromiso era crear instituciones clave, como ya lo mencionábamos, el Fondo Monetario Internacional, prácticamente se había destinado su propósito a la estabilidad cambiaria y el Banco Mundial a la reconstrucción, ya que acordémonos que luego de esto, justamente en estas fechas acudían al Plan Marshall y también la destrucción y reconfiguración o restauración de la destrucción de Europa. Y posteriormente la empresa del acero, que
resurgió en la Unión Europea como un precursor de la Organización de la Mundial del Comercio. El propósito político y explícito de este evento, de la conferencia de Bretton Woods, era de alguna manera crear interdependencia, asimilando también al liberalismo, una interdependencia económica, especialmente entre Estados Unidos y Europa Occidental. Es imposible negar que estas conferencias de Bretton Woods daban paso también al hegemón estadounidense como para configurarse o también establecer las bases fuertes y sólidas para generar autodependencia o codependencia entre otros continentes. Los negocios internacionales se convierten de esta manera en una herramienta de política de contención durante la Guerra Fría. Ahora bien, estudiar la era de la interdependencia compleja y la globalización es muy importante, ya que se veía, por ejemplo, un evento clave que era la expansión masiva de de las corporaciones transnacionales como actores revolucionarios en la década de 1950 y 1960. Empresas muy reconocidas como General Motors, Ford y el IBM se convertían en actores con presupuestos superiores al PIB de muchos estados. Ahora, por ejemplo, también vemos la interdependencia compleja y la diplomacia de la deuda, ya que muchas veces esta diplomacia se había convertido de alguna manera codependiente de términos meramente económicos. Esta interdependencia compleja había resurgido también por muchos eventos, ya que la Primera y Segunda Guerra Mundial había dejado vastos vacíos muy enormes, tanto de capital como de financiación. Estos autores, por ejemplo, tenemos a Robert Kioen y a Joseph Nye, donde nos denotaban en su libro Poder e Interdependencia un mundo que era interdependiente, pero era acerca de una compleja, ya que existían múltiples canales de conexión, incluyendo a las corporaciones transnacionales y organizaciones no gubernamentales. La ausencia de jerarquía clara era entre temas y el papel de crecer. Dentro de los eventos ilustrativos de esta correlación entre negocios y relaciones internacionales, podemos tener también y mencionar a las sanciones a Rusia que se dieron en 2022, ya que las empresas occidentales en este modo de negocios internacionales se convertían en instrumentos de la política de sanciones, retirándose masivamente de Rusia por presión política y reputacional. También como la cumbre de Glasgow en 2021, la presencia y compromisos de multinacionales son cruciales para los acuerdos climáticos. Su poder de inversión en energías verdes las hacen agendas setters. Un nuevo paradigma resurgía, ya que las corporaciones ya no solo son lobbies que piden regulaciones, que piden protagonismo en temas de derechos humanos, estándares digitales, cambios climáticos y de seguridad, ejerciendo de una forma una soberanía privada. Ahora bien, la importancia de la economía en el status quo actual es, por ejemplo, gracias a su PIB y el poder blando o el soft power, ya que el tamaño de una economía determina su capacidad para proyectar poder militar, por ejemplo, dependiendo de su presupuesto de defensa, y la influencia institucional, como cuotas en el Fondo Monetario Internacional y el atractivo cultural. El ascenso de China es ante todo, por ejemplo, un fenómeno económico que no se puede negar. Y en monedas como armas, en este caso, más que todo la centralidad del dólar estadounidense, como ya lo veíamos en las conferencias de Bretton Woods y la codependencia que generaba ese en el sistema de cambiario, es un sistema de financiero global que el pilar es fundamental en el status quo actual, ya que las sanciones financieras que impiden el uso del dólar o del sistema SWIFT son las herramientas coercitivas
no militar más poderosas de Estados Unidos. Ejemplo contra esto sería en países como Irán y Rusia. La búsqueda de alternativas, por ejemplo, el yuan digital, los acuerdos bilaterales, eran una lucha central por el futuro del status quo. Las cadenas globales de valor como columna vertebral y punto débil. La producción de un bien, por ejemplo, un iPhone, un auto, se fragmentaba en decenas de países. Esto creó eficiencia, pero también vulnerabilidad sistemática. Ejemplo de ello fue la crisis de los semiconductores entre el lapso de 2020 y 2022, ya que una escasez en Taiwán y Corea del Sur paralizó las industrias globales de automotriz y electrónica. Reveló que la seguridad económica, como el acceso a insumos críticos, es ahora un componente esencial de la seguridad nacional. Ahora bien, cuando hablamos de la economía, nos encontramos a batallas por bienes comunes digitales y los datos, ya que acordémonos que estamos dentro de una cuarta revolución industrial donde la tecnología ha auspiciado muchos espacios que datan sobre la importancia de esa base de datos. Por ejemplo, el ciberespacio y los flujos de datos hoy en día es una nueva frontera de la rivalidad económica geopolítica. Y en esos actores podemos mencionar que podría ser de alguna manera tripartita. Por ejemplo, por un lado los estados, en segundo lugar las corporaciones de negocios internacionales y en tercer lugar las corporaciones estatales o nacionales. El status quo digital de esta manera está en flujo, definido por esa tensión entre la gobernanza fragmentada y los intereses de las corporaciones globales. Ahora bien, ese paradigma de economía política global entre la relación de negocios internacionales y las relaciones internacionales como disciplina o ciencia ha evolucionado desde la subordinación del mercantilismo, pasando por la interdependencia liberal hasta llegar a la función conflictiva y estratégica actual. El status quo ya no puede entenderse como un orden político, como una economía conjunta o adjunta. Sin embargo, la economía es un campo de batalla. En ese sentido, las guerras comerciales, las sanciones financieras y la competencia tecnológica son las modalidades principales de conflicto entre grandes potencias en el siglo XXI. Los actores de alguna manera son híbridos, ya que las corporaciones son agentes geopolíticos, los estados son inversores y gestores de riesgo económico, y la distinción público-privada muchas veces se difumina. La vulnerabilidad es poder. La interdependencia en ese sentido ya no garantiza la paz por sí sola. Se ha convertido en un arsenal de herramientas de coerción, interdependencia weaponizada o armada. La resiliencia entre las cadenas de suministro en este caso es un objetivo de seguridad nacional, ya que depende mucho de otros recursos también. Y el futuro del status quo hasta cierto punto es impredecible, pero ya se puede argumentar de alguna manera que en términos meramente económicos, quien domine las tecnologías verdes, la inteligencia artificial cuántica y los sistemas de pago digitales moldeará la jerarquía internacional de las próximas décadas. Comprender el mundo actual exige muchos rasgos o muchas formas de pensamiento de análisis crítico, ya que si se abandonan comportamientos estancos, por ejemplo, el analista de las relaciones internacionales debe leer tanto balances corporativos y mercados de materias primas. La estrategia de negocios internacionales debe estudiar doctrinas de seguridad nacional y diplomacia. En el siglo XXI, la geopolítica y geoeconomía no son dispares y tampoco son distintas en sí, sino que son una sola disciplina, ya que la lucha por el poder es constante e irrevocable. Una lucha por la prosperidad, por la tecnología y el control de las redes que definen nuestra era, ya que en términos meramente geopolíticos,
Es muy difícil negar que los intereses de un Estado van a ser perseguidos a costilla de cualquier acción o precio que pueda tener este. En un mundo donde las distancias se acortan y las economías se entrelazan, el comercio, los negocios y las relaciones internacionales dejan de ser conceptos de libros de textos para convertirse en el latido cotidiano de nuestra realidad global. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿En qué consiste realmente el día a día de las personas que hacen posible que un producto fabricado de un continente llegue a manos de alguien en el otro extremo del planeta? Hoy exploraremos las historias humanas detrás de los flujos de capital, las negociaciones transfronterizas y las conexiones que literalmente mueven al mundo. Comenzamos nuestro viaje preguntándonos si antes el enfoque estaba en lo que se detenía o incautaba en los puertos. ¿En qué se centra hoy? Un motor logístico empieza en la trinchera operativa, a partir de los puertos, aeropuertos y los centros logísticos. Aquí lo que antes era sinónimo de barrera, como por ejemplo la aduana y el control, hoy es un engranaje de precisión en una cadena de suministro global, donde se emergen coordinadores, agentes aduanales y analistas que trabajan contra el reloj, sincronizando horarios, documentos y transportes para que un retraso en un puerto no paralice una fábrica a miles de kilómetros. Es un ballet de contenedores, buques y aviones donde la eficiencia es el nuevo lenguaje universal. La incautación es hoy la excepción. La norma es el flujo constante, monitorizado por en tiempo real desde una pantalla. El arte de la negociación en el mundo de los negocios va más allá de la logística. Es la mera esencia humana del negocio, de la negociación. El día a día aquí se teje en reuniones virtuales que saltan usos horarios, en emails que cruzan océanos al instante y en encuentros donde un apretón de manos, por ejemplo, real o virtual, sella acuerdos que impactarán economías. No solo se trata de precios y contratos, sino de entender culturas, construir confianza y encontrar puntos comunes entre visiones distintas. Un buen negociador no solo domina números, sino también gestos, silencios y la capacidad de escuchar lo que no se dice. Es aquí donde las relaciones internacionales dejan de ser abstractas y se vuelven personales. La revolución digital, como bien lo veíamos durante las revelaciones industriales, han denotado un juego importante, ya que estas sentaron las bases del flujo global, donde, por decirlo así, imaginándonos sería imposible sin su nervio digital. Las plataformas de comercio electrónico, los sistemas de blockchain para trazabilidad, videoconferencias que eliminan fronteras y herramientas de inteligencia artificial que predicen tendencias de mercado. Todas estas tecnologías han democratizado y acelerado lo que antes era lento, costoso y de alguna manera muy inaccesible, ya que solamente la accesibilidad se contaba para grandes corporaciones. Y hasta el día de ahora, un emprendedor desde su laptop, por ejemplo, puede gestionar una cadena de suministros en 3 continentes, así de sencillo con un simple clic. Lo digital no es solo una herramienta, es el nuevo ecosistema donde el comercio vive y se transforma. Sin lugar a dudas, los desafíos durante crisis y la resiliencia se hacen necesarios dentro de este mundo de los negocios, ya que al ser, por ejemplo, estructuras sociales en comparado a las relaciones internacionales, se encuentra bajo un sistema interconectado, el cual es frágil. Por ejemplo, una pandemia, un conflicto geopolítico o una crisis climática puede desatar oleadas de disrupción. El día a día también se trata de gestionar lo impredecible. Por ejemplo, buscar rutas alternativas cuando un canal marítimo se bloquea, reinventar modelos de negocio cuando caen las demandas
o simplemente mantener el ánimo de un equipo distribuido en medio de la incertidumbre. La resiliencia ya no es un valor añadido, es una competencia básica de supervivencia. La historia data y nos muestra que cada crisis redefine las reglas y deja lecciones duras, pero necesarias. Bajo esas premisas existe la visión de una mirada ética y sostenible, ya que es innegable aceptar la realidad de esas cosas. Y surge una pregunta inevitable. Durante el desarrollo, ¿a qué costo crecemos? El comercio global hoy no solo se juzga por su volumen, sino por su huella de carbono. La sostenibilidad ha logrado enfocarse y posicionarse como uno de los principales desafíos y retos para aquellas empresas que usan recursos naturales en abundancia. También hablamos acerca del comercio justo, la inclusión y la responsabilidad social, ya que son parte integral de la agenda diaria. Desde envíos carbono neutral hasta alianzas que aseguran condiciones laborales dignas en toda la cadena. La ética se ha convertido en un pilar que asegura condiciones laborales dignas en toda la cadena y se ha convertido también en un arma, bueno, más bien una herramienta de negociación y una demanda del consumidor, ya que el futuro no pertenecerá a quienes simplemente muevan productos, sino a quienes conecten valores. Así que el futuro es de las soluciones. Es posible a cuestionarse y preguntarse a sí mismo, ¿en qué se centra hoy su día a día? Ya no en lo que se detiene en los puertos, sino en lo que fluye, como la información, la confianza, innovación y soluciones. Estamos transitando de un comercio de productos a un intercambio de ideas y respuestas a problemas globales. El verdadero legado de las relaciones internacionales y los negocios internacionales no son los contenedores llenos, sino las conexiones creadas, aquellas brechas cerradas y las oportunidades compartidas, ya que al final todo se reduce a personas construyendo juntas un mundo más integrado y ojalá más consciente. En este viaje por los pasillos del comercio global se ven muchas transacciones, se ven muchos acuerdos, la toma de decisiones y una historia humana detrás. Se reconoce que el mundo se mueve literalmente gracias al mundo de los negocios y al de las conexiones o interconexiones que realizan las personas o los actores sociales. Es muy importante también tener en cuenta la conexión que todas estas relaciones forman. Además que la economía meramente propia se ve reflejado a través de otras aristas, como lo es la cultura y la política, ya que la economía per se siempre abarca el mundo de las estructuras sociales y muchas veces es cuestionado sobre las desigualdades y todas las brechas de desigualdades que ha creado este mundo de los negocios, aún aunado más a a la cuarta revolución industrial, donde la tecnología tiende a intentar suplantar o reemplazar al ser humano o al individuo. Es muy curioso de estudiar este tipo de temas o de interrelaciones, ya que de alguna manera se estaba estudiando desde un principio que la negociación no es simplemente llegar a un acuerdo y mover dinero, no, va más allá, donde se forjan relaciones, identidades y significados entre las personas o empresas, ya que recordemos que las empresas multinacionales, aparte de ser unos actores dentro del sistema internacional, han suplantado muchas veces al papel del Estado. Sin embargo, no lo pueden reemplazar de alguna manera, ya que el Estado siempre ser el ente jurídico por excelencia, soberano y con su propia integridad territorial, es muy difícil negar que una empresa va a dominar a un estado. Sin embargo, siempre hay intereses, más que todo en los negocios, en temas meramente económicos.
Estos hacen, bueno, más que hacer, influyen en las decisiones de los estados para ver qué beneficio u objetivo pueden conseguir a través de alguna, por decirlo así, interrelación. Los océanos o el cruce de todos estos límites que alguna vez suponieron algún, eh, algún correstante o algún, digámoslo así, una distribución del modo de producción, de la forma en que se movilizaba el medio de transporte o incluso las demandas de los consumidores. Todo es cambiante, ya que habíamos estudiado que la realidad es cambiante y cada día o cada siglo, cada década, la sociedad va en busca de otros objetivos, de otros beneficios. Más bien se ve el desarrollo de una sociedad donde, a pesar de que se enfrenta ante desafíos, muchas veces se acopla a la realidad propia en la que está inmersa. Bien lo veíamos en el caso de los estados, que siempre de alguna manera es gracias a la economía que eso se autosostiene. Es curioso estudiar un poco las diferencias entre las relaciones internacionales y los negocios internacionales. Como vemos en la imagen proyectada, las relaciones internacionales más que todo se basan en una naturaleza política, ya que las relaciones y el ser humano, como lo decía Aristóteles, el ser humano o el individuo es un animal político, una persona, un individuo que tiene raciocinio y actúa bajo sus propias razones morales. Esta naturaleza política es intrínseca en el individuo y por ende las estructuras sociales se conglomeran a través de una sociedad de individuos. Dentro de la segunda comparación tenemos que las relaciones internacionales se centran en la política y la relación entre los países y gobiernos. Bien sabemos que esta disciplina o ciencia, como se le quiera llamar, estudia también la relación ya sea entre estados, entre actores internacionales o entre gobiernos, como lo es propiamente el poder, digámoslo así, de la forma en que está distribuida el poder de un estado. Dentro de su institucionalización o dentro de su entramado de la administración pública. Y por último lugar tenemos a que se enfoca en las relaciones entre estados, incluyendo temas sobre sociedad y cultura, economías y ambiente. Últimamente, a través de la cuarta revolución industrial, se ha visto que el medio ambiente ha jugado un rol importante, ya que a pesar de los desafíos y de los avances tecnológicos, también se esmera cada día un poco más acerca de cómo hacer para contrarrestar el impacto que toda esta utilización, muchas veces en excesiva cantidad, provoca algún daño dentro del medio entre el medio en el que vive la naturaleza, el ser humano. Y las relaciones entre estados, pues como bien lo veíamos, es una característica per se dentro de las relaciones internacionales en sí. Y por el otro lado tenemos a los negocios internacionales. Que los negocios internacionales, más que todo, se basan en una naturaleza económica. Esos términos meramente económicos también no ponen en segundo plano a los negocios como una subclasificación. Más bien ponen la manera en que los estados utilizan estrategias, más allá de estrategias, son las conexiones o interconectividades que llegan a, bueno, de hecho, los acuerdos que llegan a concretar o entablar con otros países, ya que recordemos que es muy importante el soft power o el poder blando, denominado en el siglo XXI como un poder silencioso pero muy poderoso, ya que esta arista prácticamente se basa en aquella forma en que un Estado puede tener influencia en otro. Y mediante términos económicos nos podemos referir a aquellos países de primer nivel o superpotencias desarrollándose o cooperando con otros países en niveles o en vías de desarrollo. Dentro de la segunda característica tenemos que los negocios internacionales se centran en la necesidad económica y las oportunidades de negocio e inversión internacional. Las oportunidades de negocio no van solamente a
empresas, sino también a organizaciones que ya lo veíamos como en la conferencia de Bretton Woods. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial juegan un rol importante durante estas acciones que se puedan llevar a través de los negocios o inversiones internacionales, ya que muchas veces se buscan métodos de financiación que abarquen muchos espacios y no simplemente con la obtención o captación de capital, sino más bien con la forma en cómo se pueden aprovechar al máximo estas inversiones o estas oportunidades de inversión. Y por último, tenemos que los negocios internacionales se enfocan en todos los temas relacionados con empresas multinacionales, importación y exportación de un negocio. Pues bien, la expansión internacional o refiriéndose a la internacionalización de los negocios, llevan enfocados a los negocios internacionales como un tema relacionado a las empresas multinacionales. Ya veíamos que esas empresas surgían como de alguna manera una proliferación de ellas y su actitud o su carácter de actor internacional como un individuo no estatal durante el andamiaje de esas relaciones internacionales. Así, esa relación no lleva muchas disparidades entre sí, más bien se unen a medida se estudian o profundizan. Ahora bien, para dar un recorrido breve acerca de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de este video, se puede dar a entender que los negocios internacionales y las relaciones internacionales guardan en conjunto premisas muy similares, dado que es un hecho social total donde todas las partes están involucradas y se ven afectadas o mejoradas dependiendo el arista que se pueda tomar. Es muy importante también saber que el ente por el cual se quiere estudiar las relaciones internacionales o los negocios internacionales, las sociedades, las colectividades de individuos forman parte de ese entramado, donde se corroboran, por ejemplo, términos meramente políticos, económicos, sociales, medioambientales, entre otros. Muchas veces las teorías y de las relaciones internacionales también nos dan a especificar de por qué son estos problemas o estos estudios acerca del comportamiento del ser humano. Y es que, sin lugar a dudas, los negocios internacionales forman parte de todo este andamiaje de las relaciones internacionales per se, ya que muchas veces a lo largo de la historia, como bien veíamos, a partir del sistema westfaliano o la paz de Westfalia, se veían todas estas disputas y estas luchas por el poder y en principio por territorio. Ahora, estas luchas ya se ven en términos meramente económicos, digitalizados de alguna manera por la cuarta revolución industrial y también muy geoeconomizados, ya que la geopolítica toma un papel preponderante dentro de las acciones de los estados. Muchas de esas cooperaciones, como lo veíamos en la teoría liberalista, se pueden dar gracias a la geopolítica, ya que los estados analizan las consecuencias positivas o negativas que estas conexiones de cooperativismo de cualquier tipo, ya sea cooperación técnica, cooperación financiera o cooperación en especie, de cualquier tipo de ayuda, estas cooperaciones se ven traducidas a beneficios meramente propios, ya que, por ejemplo, Estados Unidos muchas veces busca ayuda o cooperación con otros países que principalmente les den entrada a través de de instaurar equipo o bases militares en sus países vecinos, ya que esto es una estrategia del soft power hasta cierto punto, ya que recordemos que Estados Unidos es el que gasta mayor, es el que tiene un costo o un pago mayor, un gasto mayor en su presupuesto de armas. Entonces el presupuesto militar en este caso pues, pasa a ser una arma de doble filo, ya que muchas veces instaura estas bases militares en los países con los que coopera a través o a cambio de algo, por ejemplo, de algún tipo de política o de alguna reducción en aranceles. Muchas veces los términos económicos pueden generar alianzas, pero también pueden provocar guerras,
Ya lo veíamos en casos de eventualidades como la Gran Depresión o incluso la caída de Wall Street en Nueva York. Estos generan mucha codependencia y recordemos, las conferencias de Bretton Woods también son de suma importancia, ya que el tipo de cambio, el moneda oficial, siempre va a ser el dólar estadounidense o el dólar americano como muchos le denominan. Esto sin lugar a dudas ha generado una codependencia y creó las bases para eh, que exista el hegemón conocido como Estados Unidos de América. Muchas veces los términos meramente económicos también ayudan a auspiciar espacios donde realmente se ve un cooperativismo entre estados y de esta manera las relaciones internacionales dentro de los negocios internacionales han cambiado también la manera en cómo se desarrollan. De alguna manera han agilizado procesos, han recortado muchos gastos innecesarios que veíamos en la primera revolución industrial, pero gracias a estos procesos de digitalización, los procesos de negocios internacionales hoy en día son más fáciles y son autónomos.